Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Chat Conciencia? El día de hoy me toca hablar acerca de la Madre Teresa del Calcuta. Dentro de lo que es el chat también en WhatsApp de Conciencia, si quieren escucharlo, pueden, los que están dentro del chat, si no, no duden en entrar al chat de Conciencia. Comparto algunos audios con respecto a la vida de la Madre Teresa, poquito, pueden encontrarlo, biografía de ella hay lecturas, mucho que encontrar en internet, testimonios. Sin embargo, hay una parte muy interesante cuando uno se topa en la vida con gente cercana a ella o que de alguna manera traen su legado. La Madre Teresa de Calcuta para mí es un referente, es una especie de guía, una inspiración para poder continuar con este viaje como transmisor, servidor de luz, de evolución de alma, de tratar de ser mejor día a día. Eso no significa que no tengamos tropiezos, que de repente finalmente vivimos en este mundo en una tercera dimensión y que a veces tenemos que estar tocándola y palparla completamente para poder seguir avanzando, si no, no puede haber una evolución de alma. Y es ahí en donde yo creo que la Madre Teresa es un gran referente, nos hace ver la parte tan humana de la Madre Teresa, el cómo era completamente enérgica, no energética porque aparte era energética, a pesar de dolencias que tenía físicas, a pesar de todo este bagaje que en algún momento traía de vida, de todo lo que le había tocado vivir, una época de Primera Guerra Mundial, aunque fuera tardía, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en un país tan conflictuado, en países tan conflictuados como lo hemos visto y lo hemos ido viviendo, gracias a Dios, de lejos, con los países como los Balcanes, como algunos asiáticos cercanos y también Medio Oriente, que si bien es cierto que han sido países que han vivido en conflicto todo el tiempo, a nosotros que lo vemos de lejos nos deja un aprendizaje maravilloso, y con gente así como ella que surgen a pesar de tanta vicisitud, a pesar de tanto sufrimiento en este plano, a pesar de un aprendizaje durísimo. Cuando ella conoce lo que es la pobreza, la real pobreza, ¿y a qué me refiero con esto? Toca la pobreza física, es decir, la gente que no tiene recursos económicos por las razones que sea, y también falta de riqueza espiritual. Y ella, en el momento en que decide, desde un llamado, desde que era muy chica, a los 12 años, toca con esta parte, el querer ser misionera, no tomar los hábitos, pero ser misionera para poder ayudar. En ella estaba el servicio, que en realidad, que es algo que comentaba, en este mundo, todos los que estamos aquí venimos a servir al mundo con nuestros dones y nuestros talentos. No está dicho por mí, sin embargo es algo que he entendido yo, que a este mundo venimos a servir, no a servirnos. Pero por creencias, dinámicas aprendidas, pues hemos traído como este chip y de repente se desvirtúa. Y bueno, tenemos que tocar, ¿no?, este mundo para poder entender, y de repente nuestra alma, dentro de este espíritu, tiene que darse unos trancacitos para poder seguir evolucionando. La Madre Teresa es realmente un ejemplo de todo esto, por eso es que inspira. Ella era una persona que podría llegar a tener ciertos comentarios agudos, ciertos comentarios que eran como si fuera un cachetadón, ¿no?, para espabilate, crea conciencia, muy a su estilo, muy a su 3D, pero siempre sin juicio. Cuando ella decide, cuando le llega este llamado en un viaje en tren, cuando llega a la India y se da cuenta que ahí hay pobreza dentro de la pobreza,
es cuando decide que la misión de servir va hacia los pobres más pobres. Y ahí es cuando la gente que de alguna manera la ha leído o hemos tenido oportunidad de estar con gente cercana a lo que es su legado o cercanos a lo que es su congregación, nos llega y nos toca. La oportunidad que tuve yo de compartir con algunas de sus consagradas dentro de su congregación, de las Madres de la Caridad, tocas esta paz, esta serenidad y la profundidad de lo que implica hacer el trabajo que hacen. Me atrevo a decir que si bien es cierto que no todo mundo, ni todo religioso es espiritual, ni todo el espiritual es religioso, aquí puedes tocar las dos partes. Mucho, supongo, por el contexto vivido, mucho por lo que si no llegas tú a integrar cuando haces este tipo de labores. Hablar de la Madre Teresa es, yo creo que un mundo. Este tiempo no daría para tanto. Sin embargo, a mí me inspiró en su momento, que ya veníamos inspirándonos con ella, con todo lo que hacía, con algunas de las noticias que veíamos, y que sabías que era una religiosa que iba tocando almas, tratando de ayudar a otras almas. Y es increíble porque si en algún momento, y esto dicho aquí abiertamente, por ahí del año del 2005, corría el año del 2005, por razones de la vida, en momentos que es tu punto de quiebre, yo decido que me quiero ir de misionera. Y yo me quería ir de misionera al África. Cualquiera se puede preguntar, no, pero ¿por qué no aquí? Si en México te necesitan. Créanme, en África es otro tema, es otro contexto, y siempre he tenido un llamado ahí. Llámenle vidas pasadas, llámenle lo que quieran, pero finalmente yo sabía que mi vida había dado un giro. En lugar de recibir el sacramento del matrimonio, en lugar de casarme, por alguna razón no lo había hecho. Y yo dije, porque me voy a ir de misionera, ¿no? Había un contexto ahí, era la época en donde Juan Pablo II estaba muy delicado, muere Juan Pablo II, y ahí es donde me caí el 20 en una meditación. Y yo empezaba a meditar, yo empezaba a usar Aura Soma, era un momento de quiebre muy fuerte, habían pasado muchas cosas, y por alguna razón, después de una constelación, de la constelación llegó la consteladora de nombre Ángeles, y un saludo para ella, una excelente consteladora, me dice, vean las botellitas. Las botellitas eran estas, de que están allá atrás. Yo no tenía ni idea de qué me hablaba. Voy a las botellitas, y a partir de usar las botellitas empiezo a meditar, empiezo a conectar un poco más, empiezo a estudiar bioenergética, y una cosa lleva a la otra. Cuando muere Juan Pablo II, estando yo viendo la tele, no me perdía las transmisiones, veo cuando las parejas de jóvenes están, los chavos, la chava, el chavo, rezando cuando ya muere Juan Pablo II, y en ese momento yo digo, yo debo de estar ahí, porque mi alma está ahí, yo estoy acá. Eso fue lo que me pregunté. Y después de eso, cuando se lo digo a Ángeles, me dice, ¿qué te conecta con Italia? ¿Qué te conecta con Roma? Yo no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que meditando tuve ahí una canalización y me voy a ir de misionera. Ella me dijo, búscale. Y así fue como llegué a Roma en el 2006. Me becan para irme a estudiar italiano. Yo ya tenía tiempo estudiando italiano, y es cuando, ya estando en Roma, me topo con estas dos cooperadoras consagradas de la Orden de las Madres de la Caridad, de la Madre Teresa, y es cuando viene una interrelación y me doy cuenta que no nada más se necesita devoción, y que a Dios se le sirve de mil maneras. Somos servidores de luz, venimos a ser mejores personas,
cada día. Eso no significa que seas intachable, o eso no significa que en algún momento no cometas errores o que la riegues. Significa que estás en una constante evolución de alma, y eso me lo hicieron ver a las consagradas de nombre, así les llamo yo, Pauline y Claudette. Sobre todo Pauline era una mujer verdaderamente hermosa físicamente, que hasta cuando la vi dije, me gusta mi hermano, pero sí, en ese momento yo llegué a pensar, pues se los tengo que confesar, muchas veces cuando uno está allá, sobre todo muy cerca de San Pedro, Vaticano, uno ve muchos religiosos, muchísimos, y hay veces que uno dice, Dios, ¿por qué te le llevas? Déjalo de este lado. Pero bueno, se los lleva inteligentes y guapos, ¿no? Dices, me cachis, ¿qué onda con esto? Pero bueno, me salió la 3D y está bien. Pero sí es interesante porque hasta yo lo pensé, y cuando me reencuentro con ellas de una manera fortuita, ellas me hacen ver que yo les comparto que me gustaría ser misionera, y Pauline, sobre todo Pauline, me miraba de una manera muy profunda, de esas miradas que dices, no me veas tanto porque como que ya me está dando pena, porque me estás atravesando el alma, ¿no? Y serenamente me dijo que lo reflexionara un poco más. Yo creo que aquí me vio dos corazones en lugar de pupilas, y yo andaba, pues sí, en este rollo de la energía, del ayudar, de la sanación, del color, pero yo creo que ella vio más profundo, y ya en ese momento también fue como conectar. No es que yo agarrara en ese momento la biografía de la Madre Teresa y empezara yo como a indagar qué requisito para ser consagrada de las Madres de la Caridad, ni tampoco cómo ser misionero. Sin embargo, sí, me estuvieron asesorando para ser misionera, y ahí fue cuando dije, no soy tan valiente. Es increíble ver la mayoría de los misioneros, no quiero decir que todos sean católicos, pero la mayoría de los misioneros que yo conocí son, o de los que me platicaron estando ya, que los que están en África o estaban en aquella época en África, la mayoría eran católicos, laicos o católicos religiosos. Yo muy valiente dije, ya nos vamos, y así me quedé con las ganas, porque no es tan fácil ser un misionero. No es lo mismo agarrar un grupito y de repente irte a Namibia o a Senegal, como en plan de servicio, ¿no? Así como de repente vemos algunos artistas, que no es que los descalifique, pero que van y se toman su sesión de fotos, y no a ser un misionero. En aquel entonces la situación, las dificultades que hay entre cada país de África, los intereses que hay creados son impresionantes. A veces, esto quiero que lo sepan, y quiero que lo sepan bien también, porque es algo que yo, estando allá, lo vi, y vaya, no me pasaron las cuentas a mí, pero yo vi. Hay un programa que se llama el Caritas in Veritate, que lo promueve, lo funda Juan Pablo II, y lo que llega al Vaticano, finalmente todo lo que se paga, las limosnas, aparte de mantener a un estado, porque es un estado, el Vaticano, San Pedro está dentro de un estado, que es el Estado Vaticano. Ahí todo lo que entra monetariamente, el 35% se va a misiones. La gran parte de las misiones se va al África. Por lo pronto, ahí me quedé. Estamos hablando del 2005, 2006 hasta el 2008 aproximadamente, que estaba yo indagando todo esto, y que en algún momento, a lo mejor no de misionera, pero sí quería ir a hacer un servicio al África, y todavía no lo descarto. Sin embargo, parte de estas misiones se van al África, vaya, ropa, dinero no lo mandan. ¿Por qué? Porque obviamente va en especies, alimentos, a los pueblos que verdaderamente no tienen ni agua, ¿no? En donde sí tienes que recorrer no sé cuántos kilómetros para ir a un pocito, a lo mejor, o que de repente algunos guerrilleros ya llegaron y lo tomaron. Entonces, para mí era algo como, lo hemos visto en películas, pero era como inaudito cuando me lo narraban algunos misioneros que iban y estaban allá, y frecuentemente van y vienen. Y cuando te dicen que por cuestiones de guerrillas
la mitad de los misioneros que llegan son ejecutados también, o simplemente anualmente. En aquel entonces hicieron un promedio, depende de la época también y de cuestiones políticas, pero habían muerto aproximadamente 100 misioneros, ¿no? Unos que andaban perdidos y otros que habían fallecido en este tipo de guerrillas, o que llegan a los pueblitos, a las tribus, y se llevan a los niños para llevárselos de guerrilleros. En fin, todo esto lo llegué a platicar, yo se lo estoy platicando muy serenamente, pero lo platicamos a grandes rasgos con algunos misioneros, con Pauline y Claudette. Y ellas, desde esta parte de la serenidad y hablando un poco de la labor que se hace con las Madres de la Caridad y con el legado de la Madre Teresa, fue como un aliento de medítalo un poco más. No, vives en un país muy rico, vives en México. Y no es que conozcan de México y no habían venido a México, sin embargo, saben, ¿no? Y vaya, ya hay un mundo de globalización, la Madre Teresa había tenido oportunidad de estar, y es muy interesante la visión que tiene gente que ha vivido 1 o 2 guerras mundiales. No tiene nada que ver con lo que nosotros, gracias a Dios, hemos vivido, salvo una revolución que no tiene nada que ver con guerras mundiales ni con guerras de conflictos entre mismas ideas o creencias religiosas, o poder, o lo que sea, ¿no? No vamos a juzgar, simplemente esto que ella hacía, que era sin juicio, y el cómo ellas dos me transmitían esta parte de refléjalo, reflexiónalo un poquito, me hizo ver varias cosas. Fue algo muy tocador para mí, fue algo que realmente no he compartido con mucha gente. Sí hay gente que sabía esta historia, sin embargo, ahora que me toca hablar de la Madre Teresa, es como haber reconectado, ¿no? Con esa época, con esos momentos, y mucho me remitía cuando uno lee las cartas de la Madre Teresa. Por ahí el título es así un poco, pues ya saben, llamador, para que venda las cartas prohibidas, o las cartas, las cartas prohibidas de la Madre Teresa. Cuando uno lee sus cartas, te empiezas a dar cuenta también que ella vivía un conflicto, que a veces ella decía que tenía ausencia de Dios, que no lo encontraba o que Dios no le respondía. Y muchísimas veces nosotros, los seres humanos, también quienes nos dedicamos a esta parte de compartir, de ayudarle a la gente a conectar con sus dones y sus talentos, a la sanación, a todo lo que nos dedicamos, la gente de conciencia y la gente que está en conciencia, a veces nos preguntamos eso: ¿voy bien? ¿Me regreso? ¿La regué? ¿No la regué? Es momento de seguirle, es momento de dar un paso atrás. Y vaya, si gente tan tocada, tan inspirada y tan conectada lo vive, ¿por qué uno no? ¿Quién es uno en realidad? Y simplemente es como volver a conectar, que eso me ayudó otra vez la charla en conciencia, como a reconectar otra vez con el regresar a los básicos, ¿no? Lo que haces, hazlo realmente de corazón, hazlo con el corazón. La Madre Teresa decía, amar hasta que duela. Y un poco de lo que yo interpreto es, da esta fuerza, que es el amor, esta fuerza, transmítela hasta que quede bien integrada, bien impregnada en ti, ¿no? Obviamente a veces duele el físico, ¿no? Porque pues hay un desgaste, lo vimos en ella, tuvo un desgaste físico impresionante, prefería andar descalza que con sus chanclitas sus guarachitos, y así son en gran parte todas las de su congregación, sin este fanatismo tampoco, sino como vamos a continuar con el legado de la Madre Teresa. Y para mí ha sido una experiencia, otra vez, insisto, un poco como regresar a los básicos. Si quieren escuchar más de lo que es lo que compartí, no duden en meterse al chat de WhatsApp. Cliquen aquí abajo del video. Hay muchos compañeros que comparten muchísimas cosas increíbles, y que de eso se trata, de que esta alma envuelta en este espíritu, envuelta en este estuche,
evolucione, que crezca, que haga esta expansión de luz y siempre sirviendo a este mundo, compartiendo todo lo que somos, nuestros dones, nuestros talentos, esos regalos con los que llegamos a este mundo. Y pues no dejen de buscarlo, de checarlo. Y bueno, yo encantada de estar aquí otra vez en el chat de conciencia, ahora hablando de la Madre Teresa. Busquen información de ella, chequen libros, hay muchísimo material de ella, muchísimo material. Tiene frases lindísimas, como esta que les digo, ¿no? Amar hasta que duela. Es una manera muy, muy terrenal, muy del mundo, para que la gente entienda que se puede dar mucho más de lo que normalmente damos. Y a veces nos distraemos un montón. Así que pues bueno, chat de conciencia, chicos, chicas, gracias. No olviden que parte de esta evolución, pues bueno, es justamente, tenemos varias herramientas aquí para poderla hacer evolucionar a esta alma, y una de esas es poniéndole color a la vida. Y una de las cosas que me gusta y me llama mucho la atención de los saris que usaba la Madre Teresa y que usan las congregadas, ¿no? Las consagradas, es este blanco, que es la combinación de todos los colores en emanación con ese toque de azul, que lo hace ver muy puro, pero eso azul habla de comunicación, habla de entrega y de espiritualidad. Así que pues bueno, con esto me despido por hoy y nos estaremos viendo prontito. Y les agradezco muchísimo el estar aquí en el chat de conciencia. No olviden, hay muchísimos consultores, terapeutas que están aquí y que de alguna manera estamos sembrando una semillita para seguir haciendo o ayudando o no sé, compartiendo, tratando de hacer que germine y bueno, sigamos creciendo y florezca nuestra plantita interior. Muchísimas gracias, un beso, feliz martes, bonita tarde, coman rico y bueno, a seguirle. ¿Se puede dar más? Pues posiblemente hasta que duela. Un beso a todos, bendiciones. Gracias.